Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un referente de la historia, principalmente de Independiente y Boca, máximo ganador de la Copa Libertadores en la historia. Hacemos alusión a Francisco Pancho Sá, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Francisco, muy buenos días. Ricardo Bortolossi los saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Francisco? De las Lomitas, pero más correntino que formoseño, se puede decir. En realidad así es. Yo a todos le hago una aclaración. Y ni siquiera no nací en las Lomitas, nací en el Paraíso, a 100 kilómetros para el lado del monte, digamos, un paraje. En ese entonces eran puestos de gendarmería y por ahí nací yo en el Paraíso. Y vine a Goya cuando tenía casi 2 años. Bueno, por eso yo pasé mi infancia y mi adolescencia en Goya y después me fui para Corrientes a estudiar en la universidad. ¿Pero formado en Huracán de Goya, es así, futbolísticamente? No, en Central Goya. En Central Goya. En Central Goya, sí. ¿Y Huracán de Corrientes fui. Claro. ¿Y cómo fue que tuvo la posibilidad de llegar a River? ¿Lo hizo a través de esas típicas pruebas que siempre se hacían? No, cuando yo estaba jugando en Huracán de Corrientes, se jugaba el famoso campeonato regional. Claro. Bueno, entonces participábamos con distintos rivales, digamos, con Formosa, con el Chaco, y nos tocó un partido jugar contra Belgrano de Córdoba, la final para jugar el campeonato nacional. Bueno, en ese entonces, jugando uno de esos partidos, especialmente el segundo partido, se acercó a mí un captador, digamos, uno de esos técnicos o enviados a buscar jugadores, y me tomó todos los datos y se los pasó a River. Y así caí, pues me fui de Huracán de Corrientes a River Plate. ¿Y en River lo dirigió Labruna, es así? Sí, y él me hizo debutar en la primera división del fútbol profesional. ¿Y qué se siente, tomada dimensión de lo que es Labruna, de lo que es la historia de Labruna futbolísticamente cuando usted era muy joven y lo dirigía a usted? La verdad que no mucho, yo sabía quién era, por supuesto. El que está en fútbol conoce, pero era como que yo soy hincha Independiente, y para mí eran los referentes más de Independiente, a los que más conocía, digamos, porque era simpatizante, era apasionado por la institución, y conocía más que a Labruna, conocía a Ernesto Grillo, por ejemplo, pero después supe que quién era Ángel, y verdaderamente era un símbolo en River como jugador, especialmente porque hasta ese entonces no había conseguido nada importante, pero creo que lo ha demostrado a través del tiempo, que ha sido un gran jugador, un extraordinario jugador, y también un gran director técnico que ha quedado en el corazón del hincha de River. Eran esos famosos años que River no podía salir campeón. Exacto. Mirá, yo te cuento, nosotros, o sea, en ese entonces en el plantel, 2 veces salí subcampeón con River. Jugué muy pocos partidos, jugué en la primera, pero he salido al banco y qué sé yo, y hemos perdido campeonatos increíbles, de aquellos que perdía River, que estuvo por tanto tiempo, y bueno, y en uno de esos campeonatos que se perdió por 1 gol contra Independiente, y bueno, y los cesantearon a Don Ángel, y bueno, y vino otro director técnico que lo suplanteó a él, y que bueno, hizo sacó a muchos profesionales, y entre ellos salí yo, y ya empieza otra historia. Y más allá de tener que irse de River, imagino que haber llegado al club de sus amores habrá sido un sueño para usted. Sí, porque en realidad que yo tuve posibilidad de ir a Independiente. Antes de ir a River tuve posibilidad de ir a Independiente. Pero a veces las negociaciones y todo ese tipo de cosas que el jugador ni participa. Aparte, yo era un jugador que ni idea tenía de lo que era el fútbol profesional, ni me imaginé jamás venir al fútbol profesional. Entonces,
el presidente de Independiente, el doctor Romero Ferri, que era en ese entonces presidente de Huracán, habló con el presidente de Independiente, y bueno, y ellos me quisieron y le preguntaron cuánto pedía, y le dijo, bueno, tanto, no, es mucho, y ahí nomás cerró, y bueno, y como tenía una relación con River, por eso que yo le contaba de que habían pasado un informe, bueno, me contrataron ahí en River, pero después de caer a Independiente, llegar a Independiente, yo estuve a prueba un mes y medio más o menos, y después se ve que hice bien las cosas, que aprobé, digamos, el examen, y Independiente me contrató. Y si bien justo con su llegada coincidió con la etapa más gloriosa de Independiente, el club ya tenía una historia copera previa a su llegada. Claro, por eso es que perdóname que te tutee. Sí, no, está bien, por favor. Yo, como te digo que era Independiente, cuando yo estaba en Goya y que Independiente ganó la primer copa en el año 64, yo era de aquellos que levantaba los brazos, ¿viste? Y de esa famosa mística que tenía Independiente, y de repente verme dentro de como es del club, que en realidad cuando yo llegué no fue un buen tiempo, digamos, de Independiente, aunque había salido campeón, se desarmó mucho el equipo, claro, y se fueron 3 jugadores fundamentales, Bernao, Yasalda y Tarabini, que era la delantera completa de Independiente, y se fueron y vinieron otros, y también otros defensores, entonces se armó, y la verdad que el equipo se fue compactando y conseguimos lo que vos decías. Y la primera Libertadores la ganan al equipo peruano, Universitario de Lima, que hoy parecería que no dice nada, pero en aquel momento era un extraordinario equipo. Sí, claro, y acordate una cosa que es posible que cuando yo te cuente te vas a acordar. La base del equipo de Universitario de Perú era aquel seleccionado que eliminó a Argentina del Mundial del 70. Digamos, en las eliminatorias del 69 lo había eliminado a Argentina y como es, y acá, claro, acá en Chaboca. Entonces, ese equipo, la mitad de ese equipo era Universitario. Era un equipo muy bueno. Antes los mejores jugadores siempre estaban en su país, no salían porque no habían las posibilidades que existe hoy. Entonces uno tenía que competir, y tenía que competir no con cualquiera, sino con los campeones. Y ese Universitario, no sé si, que fue una de las pocas veces quizás que haya llegado un equipo peruano a una final, pero era un equipo poderoso, un gran equipo, y nosotros también teníamos lo nuestro, teníamos un gran equipo, y bueno, un empate allá y le ganamos en nuestra casa. Si bien no pudieron ganar la Intercontinental, por lo menos se dio el gusto de hacerle un gol a aquel Ajax de Cruyff. Bueno, sí, bueno, también como yo digo, forma parte de como es de mi carrera deportiva, digamos. Sí, para mí fue un orgullo, digamos. El Ajax en realidad era un equipo tipo el Barcelona hoy, más o menos, para hacerte una comparación, era la sensación, y después lo fue la selección holandesa. Y tenía dentro de esos jugadores, tenía un jugador extraordinario como era Johan Cruyff. Bueno, contra ese equipo nosotros jugamos acá, estábamos perdiendo 1-0 y faltando poco, empaté con un tiro de media distancia fuera del área, la verdad que fue un golazo. Y casi lo ganamos, pegamos un tiro en el palo y le erramos ahí un par de revolcones que tuvieron defensores y arqueros y no lo pudimos quebrar. Pero para mí es inolvidable ese gol, lo que estaba en la cancha, era impresionante la gente que había. Creo que, según la historia, me parece que fue el partido que más gente concurrió a la cancha de toda la historia de Independiente. Y usted también lo enfrentó en el Mundial del 74. Cruyff, ¿cuál era la mayor dificultad que tenía un defensor a la hora de tener que marcarlo? En realidad yo en el Mundial lo enfrenté, pero no lo tuve que marcar a él porque él jugaba tipo de centro delantero y se tiraba por acá atrás. Y en el Mundial, el partido que me tocó jugar, yo jugué de lateral, digamos, jugué de número 3, ahí marcaba a Rep, Johnny Rep, era otra característica que tenía.
era grandote, potente, pero más o menos me la arreglé. Lo que pasa es que como te decía, esa sensación que era Araya, que después fue la mecánica naranja, la naranja mecánica, que bueno, que deslumbró a todos y que generalmente cuando se habla del Mundial del 74 se habla de Holanda y se habla poco del campeón que fue Alemania. Y cuando ya se gana una Copa Libertadores, libera un poco de presiones para las que siguen. Ustedes lograron ganar 4 de manera consecutiva. ¿La presión quizás era menor o el hecho de tener que defender el título le cargaba alguna presión extra? Y siempre te carga de presión, pero también jugás con algo a favor, que vos ya lo conseguiste, claro, que tenés un respaldo y el otro que te va a enfrentar capaz que no tiene ese respaldo, esa seguridad de haberla obtenido. Entonces, como nosotros la obtuvimos y teníamos la base del equipo, yo para la segunda Copa que me tocó jugar con Independiente, hubieron 2 refuerzos increíbles que fueron Bocini y Bertoni. Claro. Digamos que le dieron un aire nuevo al equipo y la verdad que teníamos un equipazo que no sé, decirte que nosotros nos sentíamos invencibles cuando jugábamos contra los otros equipos porque sabíamos lo que teníamos y por ese respaldo que te decía. El año pasado tuve ocasión de dialogar con Carlos Caselli, un emblema de Colo-Colo, y estaba muy indignado con aquella final. Él literalmente dijo que a Colo-Colo lo robamos. ¿Qué nos podría decir usted? Y bueno, qué sé yo, el que pierde muchas veces habla de una manera diferente. Carlitos Castelli fue un gran jugador, un tipo de Alexis Sánchez, una cosa así. Pero bueno, ellos suponen que como es que le robamos el partido, pero yo te cuento un poco, más o menos lo que me acuerdo. El gol que hicieron ellos acá para mí fueron 6, o sea, y no fue un offside apenas como hoy te sacan por el Televín, por el qué sé yo, hoy fue un offside grande y bueno, y me hicieron un gol. Y el gol que ellos estiman como creen que le robamos el partido, vino un centro y el arquero cayó con pelota y todo dentro del arco, y dice que lo tocaba, no tocó nadie. O sea, pero respeto su opinión. Y bueno, y nosotros también hemos tenido partidos que podríamos haber dicho que nos robaron, pero esto forma un poco parte de la historia, de las discusiones y de todas las excusas que se pueden poner, ¿o no? Sí, nosotros teníamos un buen equipo, forzamos un tercer partido y le ganamos en tiempo suplementario, en el segundo tiempo suplementario del tercer partido. Pero te voy a contar una cosa. Un día yo le pregunté por esto que te voy a contar ahora. Nosotros jugamos en la revancha en Chile y salimos 0-0 y fue un partido histórico. ¿Por qué? Porque había un tema político que en ese año, al poquito tiempo, lo derrocaron a Allende y bueno, y se hizo cargo, creo que Pinochet y se militarizó el gobierno pero a mí nunca me importó, o sea, no es que no me importó, sino no, yo estaba enfocado en el fútbol, a mí me gustaba el fútbol y no tenía una vena política ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero fue un partido dificilísimo, un partido salimos 0-0, en ese entonces los reglamentos eran diferentes, porque posiblemente si fuera hoy con el 0-0 y el 1-1 acá se clasificaban campeones ellos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que en una oportunidad, el que dirigió el partido ese se llamaba Artifilo. Claro, que dirigió el Mundial de un árbitro, exacto, el árbitro brasileño. Entonces, uno de esos tantas veces que me tocó, yo estaba ya jugando en Boca, no me acuerdo, nos encontramos en un aeropuerto y estuve hablando con él. Y le pregunté, Arti, dígame una cosa, le digo yo, para usted, ¿cuál fue el partido más difícil que le tocó arbitrar? Y me dijo Independiente y Colo-Colo en Chile. Y le puedo asegurar
les puedo asegurar a todos los que están, que fue un partido dificilísimo, y es posible que si él no dirigía ese partido, es posible que lo hubiéramos perdido, o no, porque como es un árbitro que tenía dinámica, que andaba por todos lados, y que estaba al lado de la jugada, sí. y como dice Caselli, seguramente que se refiere a eso, que le anularon una jugada que era offside y que hicieron el gol. Pero bueno, pero como te digo, el fútbol es así, y como es, y sí tenían un gran equipo, un muy buen equipo, pero como te digo, nosotros teníamos el equipo que estaba en formación, ahí debutó creo que Bocchini en la Copa Libertadores de América, Giachelo hizo el gol, y nosotros nos consagramos campeón por segunda vez, digamos, de la Copa Libertadores de América. Y bueno, y ese año también nos tocó jugar la final intercontinental, que la que no pudimos ganar el año anterior, la ganamos ya. Y fue una hazaña porque le ganaron a Juventus, ni más ni menos que en Italia. Bueno, también quiero contarte, en aquel entonces no querían jugar los equipos europeos acá porque habían, decían ellos que por inseguridad, que se porque el sistema político, por lo que sea, no querían venir, especialmente a la Argentina no querían venir. Entonces se negoció de alguna manera y se jugó. Entonces se jugó en Roma, digamos, un solo partido, y creo que con un árbitro italiano. Todo a favor de ellos. Sí, y bueno, negociaron, y la negociación, bueno, nosotros, qué sé yo, nos interesaba jugar el partido, y fue muy poco cubierto, digamos, la parte periodística de la transmisión del partido. Creo que eso fue José María Muñoz, Canal 11 en ese entonces, Aiello era un relator, y también había un grupo de muchachos chaqueños, que estaba Natalio Aides entre ellos, sí, Correntino, que transmitieron el partido. Esos dos radios y una televisión fueron los únicos que transmitieron el partido. Y yo me acuerdo que Natalio Aides me hizo una nota ahí desde el vestuario de cómo es de Roma. La verdad, inolvidable, éramos visitantes, y como pero tuvimos ahí un grupo de marineros que estaban de paso por ahí, con la fragata Libertad, eran 300, pero parecían 300.000. Y no habrán sido todos independientes, habrán ido a alentar solamente. Y claro, la Argentina gritaba, y a nosotros, te digo, se nos ponía la piel de gallina. Y es cierto que estando en Independiente, Diego Maradona se iba a visitar y por ahí se metía en el vestuario porque era muy admirador de Bocchini. Bueno, sí, es cierto, pero había un hecho casi familiar, el por qué iba Diego. Por el cuñado. Por el cuñado. Claro, porque el cuñado de él era íntimo amigo mío, jugábamos conmigo en Goya, en Colorado Machuca, Raúl Machuca. Sí. Bueno, pero yo ni me acuerdo, ni me acuerdo que Diego estaba ahí. Claro, en Colorado era chico. Era chiquito, claro. Diego nació en el 60. En el 60, y nosotros cuando jugábamos la Copa 72, 73, 74, tendría 13, 14 años, 12, 13 años. ¿Quién se va a fijar en un vestuario que está festejando, qué sé yo, de una criatura, de un pibe? Bueno, entonces el Colorado Machuca me decía, después que terminaba, pero Pancho, ¿no te acordás que estaba ahí? Que ¿qué me voy a acordar, Colorado? Le digo yo, sí. Sí, pero él venía porque era admirador de Bocchini, así que seguramente habrá venido no en el 72, sino en el 73, 74, que fue cuando empezó a jugar. Ahora, eso habla de lo que fue Bocchini como futbolista, es decir, que el más grande de todos los tiempos lo haya tenido como ídolo. Sí. Bueno, pero el Bocha también fue un jugador extraordinario. 20 años ha jugado en Independiente y es el ídolo máximo. Y Diego, bueno, ¿qué podemos decir de Diego? Que fue un jugador fenomenal. ¿Cree que Bocchini, por ahí, si hubiese sido en estas épocas, hubiese sido más reconocido en Europa, hubiese jugado en Europa? Y no sé, era un jugador genial, Bocchini, un jugador desequilibrante. Digamos, a veces le hacen la comparación con Iniesta, que es lo más cercano. Pero Bocchini cuando empezó,
era un jugador que jugaba, su juego era vertical, claro, era rápido, rápido y como es, y también buscaba el gol. No fue tan goleador, pero hizo goles, golazos hizo. Pero era un jugador que no era de los volantes que tocaba y andaba buscando la pelota, la jugaban para atrás. No, era un tipo que buscaba el arco, que era vertical, que buscaba, era punzante para jugar. Y yo creo que sí, que andaría muy bien. Hoy sería un jugador, y aparte, quizás con mejor preparación física y todo eso, pero él tenía la habilidad, el talento, el ingenio y la inteligencia de un jugador extraordinario. ¿Es cierto que cuando lo llamaron de Boca tenía todo arreglado para irse al exterior? ¿A mí? Sí. Sí. Yo ya tenía todo arreglado con un equipo de Colombia, con Independiente Medellín de Colombia, tenía todo arreglado. Sí. ¿Y cómo fue la llegada a Boca? ¿Qué significó para usted en ese momento? Y apareció Boca ahí, qué sé yo, hicimos un asado de despedida, ya despidiéndonos, y resulta que ahí en este lugar recibí un llamado de que quería hablar Juan Carlos Lorenzo, Toto Lorenzo, conmigo, y que me dejó dicho que me iba a llamar a mi casa tipo a las 9 de la noche. Y bueno, y por supuesto, yo estuve en mi casa a esa hora, me llamó por teléfono y me dijo que le interesaba que yo jugara para Boca y que me vaya al otro día a hablar con el presidente de Boca. Y me fui al otro día a hablar con don Alberto J. Armando, que era el presidente de Boca. Y bueno, en principio no habíamos llegado a ningún acuerdo, y sí me dijo, bueno, piénselo y venga esta tarde y contésteme, si quiero o no. Y pues había bastante diferencia en la parte económica, y yo ya tenía un compromiso también para irme allá, tenía un precontrato firmado. Y bueno, pero hablando con mi esposa, uno de mis hijos estaba en camino, digamos, mi señora estaba embarazada y era toda una situación irnos, pero ya estaba todo preparado, tenían los pasaportes, teníamos casi los pasajes, que era lo único que estábamos esperando. Y bueno, y me salió esa posibilidad y me fui, y a la tarde me fui y concreté con don Alberto, le dije, bueno, está bien, acepto estas condiciones, pero fíjese en esto y en esto, pero sí, que esté tranquilo. Y bueno, y así, tengo que decirte algo que generalmente siempre trato en lo posible de... Esto fue un lunes, y el martes 13 de enero, yo me fui a hablar con la persona que era el intermediario, digamos, que con el cual me había comprometido, y le dije, bueno, Ramón Segovia se llama, Ramón, mire, la verdad, quería decirle que tengo esta posibilidad. Sí, ya salió en los diarios, me dijo. Ya sabía todo. Ya sabía todo. Entonces me dijo que sí, que no me haga problema, que si le reconocía todo lo que él había gastado, invertido en toda esta negociación. Entonces, por supuesto, le dije que sí, que lo iba a hacer, que ningún problema. Como dice, que nunca me voy a olvidar, porque un gesto como ese, yo creo que hay que destacarlo. Como es de nacionalidad paraguayo, pero la verdad Ramón es un hombre que después nunca más lo vi, pero la verdad, un don de gente, un hombre que entendió perfectamente la situación, y bueno, y tuve la posibilidad de empezar en Boca, de ahí nomás, de estar con él, me fui, tomé el auto y me coché hasta Boca, y ahí me incorporé al plantel. ¿Y qué tipo de entrenador era Juan Carlos Lorenzo? Muchos lo catalogan como un adelantado de la época. Y sí, un tipo de Gallardo, una cosa así. Digamos, pues todos hablan. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Colón, acá vamos a salir campeones. Qué bien. Y yo contento porque salió campeón por el Mencho Balbuena, que salió. Claro, era compañero íntimo amigo. Sí. Claro, íntimo del Mencho. Sí. Y bueno, Independiente también tuvo muchos jugadores de Colón. Villaverde, Lucero, Zimmerman, no sé, pero varios, Patito Brites, Mazo, no sé, pero muchos vinieron de ahí. ¿Qué tipo de jugador era Balbuena para los que no los vimos?
Balbuena, más o menos, ¿te acordás cómo jugaba Mora? Sí, sí. Bueno, más o menos tipo este jugador era. Un jugador que colaboraba con la mitad de la cancha, con el lateral, como es tenía habilidad, era rápido, fuerte, corajudo, un tipo que no tenía miedo a nadie, y como es, y ha hecho una campaña extraordinaria. Mencho, digamos, desde que estuvo, jugó todos los partidos y jugó todos los campeonatos que ganamos. Él ha sido un valor importantísimo, digamos que cabeceaba muy bien también, o sea que no tenía una gran talla, no era un tipo grandote, pero tenía buen físico, era bien armado, rápido. Y imagino que la noticia de su fallecimiento lo habrá puesto muy triste. Y he llorado, la verdad. El Menchito, porque yo siempre le decía, Independiente nos dejó libre, llegamos juntos, y como nos dejó libre a los dos juntos, el año que nos fuimos. Y somos del mismo año, él nació en el mismo año que nací yo. Y siempre cuando yo lo llamaba a la casa le decía, soldado clase 45, decía, ¿viste? Y se reía. ¿Y cómo se vivió aquellas consagraciones de Copa Libertadores en Boca que fueron las primeras de la historia? Bueno, en Boca fue la primera, claro. Bueno, una de las cosas que me parece que lo motivó a Lorenzo a llevarme a Boca, fue que yo tenía la experiencia justamente, no era viejo, ¿viste? Yo ya recién pues soy de fines de octubre, recién cumplía 30 años. Entonces, como él hablaba de que necesitaba un tipo de experiencia, el defensor, entonces, al principio me lesioné y no podía jugar, hasta que me afirmé y jugué y salimos campeones. Hicimos un bicampeonato ese año, una famosa final que le ganamos a River. Entonces, una cosa que te quería decir, porque vos me preguntaste cómo era Lorenzo, qué era Lorenzo, y yo te dije parecido a más o menos a Gallardo. Juan Carlos era un tipo adelantado, o sea, un tipo que lo estudiaba al rival, era un hombre trabajador, era un buen táctico, y tenía la impronta que tiene el Río Platense, digamos, tenía la disciplina europea y el talento argentino de Platense. Entonces era un tipo gran armador de equipos, no hacía muchos cambios, tampoco no es que teníamos un plantel muy numeroso, digamos, que viste que en los grandes planteles de todos los tiempos siempre hubo una base de 15, 16, 17 jugadores y no más. Y bueno, y nosotros estábamos ahí. Entonces era trabajador y cuando íbamos a jugar uno de esos partidos que jugamos contra River especialmente, él hablaba y en la charla nos decía, jueguen rápido la pelota, porque River demora en hacerse, en acomodarse. Y si hay un tiro libre que como que justo en ese partido el árbitro le dijo, bueno, si hay un tiro libre, muchachos, jueguen a la pelota rápida, o jueguen sin necesidad de que yo lo autorice. Y justamente el Chapa Suñé, que era el capitán, que estuvo en la charla, aprovechó esa situación porque de un tiro libre le ganamos el partido a River. Y bueno, y Juan Carlos siempre destacaba después de eso, porque nos clasificamos para jugar la Copa Libertadores, y el año siguiente nosotros armamos ese mismo equipo y hasta fuimos con él a ver partidos. Nosotros fuimos al Uruguay a ver cómo jugaba Sporting, como es Defensor Sporting. Y también a mí, en una oportunidad que estuvimos en Paraguay, me mandó a que hiciera un informe de un partido que jugaba Libertad de Paraguay, como jugaba, claro. Entonces, era un hombre en ese entonces avanzado. Hoy tenés mucha facilidad porque tenés mucho material para estudiarlo al rival. Claro, en ese tiempo no había mucho. Claro, no había mucho. O sea,
tenía sus espías, tenía alguien que iba a ver algunos partidos, pero también compartía con nosotros, nos fuimos a mirar un plato, y te cuento porque, viste que antes existía el grabador, qué sé yo, bueno, de distintos tamaños, y él tenía un grabador chico así como un celular. Entonces fuimos a ver como es a Sporting, como es Defensor Sporting al Centenario. Y estábamos, se fue Suñé, me parece, no me acuerdo si se fue Sanabria, Riborsi, como 4 o 5 fuimos. Y bueno, y yo estaba al lado de él sentado. Y entonces en un momento me pone como es el grabador y me pregunta, tenía una voz en particular, a ver Pancho, a ver qué opinas viejo, qué es lo que ves acá, contame a ver. Y yo no sabía qué me sorprendió la pregunta, pero ahí nomás qué sé yo me desperté, no es que estaba durmiendo, sino que me puse en el lugar, en la ubicación y rápidamente tomé una decisión y le dije, bueno, Juan Carlos, mira, a mí me parece que este chico juega muy bien, el número 5 juega bien, el lateral pasa bien al ataque, el central es fuerte, cabecea bien, bueno, y le gustó a él, la verdad que no esperaba, y a mí también, que de repente por ahí, en una improvisación, me pude desenvolver bien, y así era Juan Carlos Lorenzo, era un tipo muy exigente, era un técnico que tenía bastante mal carácter, pero era trabajador, era motivador, un tipo que ibas a jugar y te motivaba y llegaba, que sea el partido, con, qué sé yo, que venga el que sea, más o menos. Y cuando en la historia se lo reconoce como el jugador con mayor cantidad de Copas Libertadores, ¿qué siente usted? Me imagino un orgullo muy grande. Sí, eso es lo que me decís, eso es lo que siento. Me siento muy orgulloso de ser, escuchame tanto tiempo. Yo, el último torneo que gané, digamos, fue en el 78, con Boca, el segundo, o sea, fue un bicampeonato. Y bueno, y de ahí hasta hoy todavía no lo pudieron superar. Y yo fíjate que vos hablás de un orgullo, y el orgullo que siento, bueno, de haberlo conseguido como futbolista, de que permanecer tanto tiempo, digamos, esta marca ahí, y aparte de ser un representante del fútbol argentino, que qué sé yo, que para mi patria, para mi país, con orgullo lo digo, que soy el máximo ganador de la Copa Libertadores de América. ¿Y qué recuerdos tiene de haber formado parte de aquel inolvidable equipo con Maradona, Brindisi, que era dirigido por Marzolini? Bueno, ese fue mi último año. Jugué muy poco, casi nada. Jugué poco, y ya era casi el final de mi carrera, digamos, pero tuve, como digo, el comentario, el cierre de mi campaña futbolística, jugar con uno de los jugadores más extraordinarios de todos los tiempos, digamos, con Diego. Diego fue un jugador excepcional, y que ha movido masas en ese tiempo. Yo me acuerdo que Boca dejaba 5 o 10 mil personas en la cancha, fuera de la cancha. Digamos, produjo una revolución, y como jugador, como te digo, un jugador excepcional, un jugador extraordinario. Y cuando escucha de la forma en que murió, en la soledad, ¿le da bronca, le da lástima, le da pena? ¿Qué siente cuando cada vez que recuerda a Diego Maradona y sus últimos días? Bueno, yo me quedo con lo que fue Diego como jugador. Un jugador excepcional, y obvio lo que le pasó después. No tuvo conducta, no se cuidó, no dejaba que lo cuiden, hizo lo que quiso, vivió como quiso, y bueno, las consecuencias son estas. Yo, por supuesto, el recuerdo mío es del jugador extraordinario, y especialmente cuando tenía la posibilidad de hablar con él, era un hombre que quería a sus amigos. O sea, Diego no era un tipo que se hacía el que no te conocía. Si te conocía,
era simpático, era bonito, era como es un tipo como que registraba y conocía a todos los jugadores. Por ejemplo, qué sé yo, de repente por ahí me dice, ¿qué hace Pancho? ¿O qué hace Mencho? ¿Qué hace Bocha? ¿O qué hace, qué sé yo, Beto? ¿Qué hace? Por el sobrenombre, por el nombre lo llamaba. Pero después que se fue de acá, que anduvo por afuera, ya no sé ni lo que hizo, ¿entendés? O sea, sé que tuvo una vida difícil y que no se cuidó. Y esa es la palabra, digamos, aunque nos duela decirlo, él conspiró contra su propia salud. ¿Que actualmente se dedica a la captación trabajando para Independiente, es así? Sí, estoy en Independiente y bueno, ahora no estoy haciendo nada, primero porque soy tipo una persona de riesgo, digamos, claro. Y como no hay actividad, no es que actividad de prueba de jugadores y esas cosas, no estoy trabajando, estoy en mi casa y de repente por ahí, qué sé yo, me pasan algún dato de algún chico que, bueno, que cuando hay alguna posibilidad de alguna prueba, puede ser, es lo único que hago. Después estoy acá en mi casa, no es que no salgo de mi casa, sí, pero desde marzo del año pasado que no me fui más a club. Y para terminar, si tendría que definir qué significa en pocas palabras el fútbol para usted, ¿qué nos diría, Francisco? Bueno, yo creo que fue todo. O sea, yo desde que me fui de mi casa, viví del fútbol. O sea que el fútbol fue todo para mí. ¿Y la música? Me he dedicado. Y también tengo una vena musical, digamos, que estuve entre el fútbol y el canto, pero bueno, tuve un director técnico que fue clave en mí, José María Silvero, que antes de venir acá a Buenos Aires tuvo una charla conmigo y me dijo, mira Pancho, tenés que elegir entre la música y el fútbol. Y yo, qué sé yo, te aconsejo que te dediques al fútbol. Bueno, no estuve equivocado. Pero quiero, antes de cerrar con todo esto, quiero decirte una cosa. El fútbol me ha dado toda una familia, una posición, me ha dado toda la posibilidad de conocer distintos países, competir en la máxima competencia, digamos, que puede anhelar un jugador de fútbol. Jugué un campeonato del mundo en la eliminatoria, conocí cosas que jamás por las mías lo hubiese conseguido. Y soy agradecido de Dios. Yo soy un hombre que soy de mucha fe y sé que su mano estuvo siempre ahí cuidándome cerca, y entonces por supuesto soy agradecido de él, que me ha dado toda esta posibilidad. Quizás me ha dado esta como este talento o algo que tuve para ser jugador de fútbol. Y después de jugar también, bueno, incursioné en la dirección técnica y bastante bien me fue, aunque quizás anhelaba dirigir algún equipo aquí en Argentina que me diera la posibilidad de armar, que me contraten para las dos oportunidades que tuve en primera división, solamente la tuve en un interinato que duraron muy poco. Pero de todas maneras eso es, el fútbol fue una pasión, creo que fui un gran profesional en el fútbol, no un gran jugador, sino un gran, o sea, me he cuidado en el detalle. Jugué 15 años en el fútbol del más alto nivel y bueno, y conseguí lo que conseguí. Conseguí 6 Copas Libertadores de América y en total tengo 14 títulos. Muy bien, Francisco, le agradezco mucho por este contacto. Le voy a desear que pueda atravesar estos difíciles momentos que estamos viviendo de la mejor manera posible, con los cuidados que se requieren, y que bueno, que vengan todos los éxitos para lo que emprendan, para lo que sea su futuro. Bueno, muchísimas gracias y espero que pronto pase esto. Y quiero saludarlo a todos los campenses, ¿son? O campenses, sí. ¿Conoce Villocampo? Me dijo fuera del aire. Y sí, anduve por un par de veces, anduve por ahí.
Un saludo para toda la audición y hasta cualquier momento. Felicidades y que pronto podamos estar otra vez normalmente. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, muchas gracias igualmente. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Francisco Sá, Pancho Sá, pasó por los micrófonos de El Preliminar.